Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es Cristo. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios me le bendiga, amados hermanos. Saludos. Les saluda Pastor Rosendo Ceballos Ruiz del estado de Tabasco, México. Les recuerdo que ya estamos en su programa Levántate, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Es un placer, una alegría, un gozo poder compartir con ustedes esta palabra poderosa del Dios Todopoderoso, palabra que ha salido del corazón de Dios. Nosotros solamente somos embajadores, mensajeros, ¿verdad? Instrumento que Dios usa como pastor, como evangelista para predicar su palabra, para pregonar su palabra, para dar a conocer la palabra. En esta hora y sin más preámbulo, yo quiero entrar de lleno a la palabra, que es un tema tan importante para nuestra vida, el crecimiento, la madurez espiritual. Y el tema en esta hora se llama una fe que vence la duda. Este mensaje se encuentra en el Salmo capítulo 73. Amigos, hermanos, siervos, siervas del Señor, donde relata una historia tremenda de este varón que lo escribió, de Asaf, donde estaba Asaf pasando cosas difíciles, tremendas, hermano, contrarias, ¿verdad?, a su vida espiritual y contraria a lo que él creía en las promesas de Dios, pero que de una u otra manera el Espíritu Santo lo lleva y se da cuenta, porque él pone la mirada en el hombre, se desliza, como vamos a ver, y es un tema interesante, hermano, para nuestra vida como predicadores, como miembros de la iglesia, como directivos, como mensajeros, como iglesia, como pueblo, nosotros que estamos sirviendo al Señor Jesucristo y que estamos metidos en el evangelio eterno de nuestro buen Dios. Entonces, el tema, una fe que vence la duda. Y quiero empezar con una ilustración que es verídica, hermano. Esta ilustración fue real, es real, sucedió hace muchos años, de una lamentable noticia que recorrió el mundo cristiano ya hace buenos años. Verónica Bowers, de 35 años de edad, y su hija de 7 meses murieron, hermano, en un accidente aéreo. Su esposo Jim y su hijo Cory, de 6 años, lograron sobrevivir, aunque quedaron paralíticos. Esto sucedió por un ataque de la Fuerza Aérea de Perú, que derribó su avión donde viajaban. La Fuerza Aérea de Perú, pensando que eran narcos, le disparó, hermano. Y es difícil entender y de comprender que esa noche muchos aviones de narcotraficantes pasaron por ahí sin ningún problema, hermano. Bien dice Eclesiastés 8:14 que hay gente justa, cristiana, que le suceden cosas malas, y hay gente impía, maligna, que le suceden cosas buenas, hermano. Y esto le pasó a Verónica Bower, a su hija de 7 meses que murieron, y su esposo Jim y su hijo Cory de 6 años que sobrevivieron cuando derribaron su avión ahí en Perú, pero quedaron paralíticos, hermano. Ellos eran misioneros. Ellos iban con una misión de pregonar, predicar, de exaltar, de bendecir el nombre del Señor y de que la gente fuera salva, hermano. Ellos llevaban en su corazón la alegría, el gozo de que iban a predicar la palabra de Dios. Pero qué triste, ¿verdad? Porque en Perú era un espacio aéreo donde muchos narcotraficantes pasaban, hermano. Y ese día nuestros hermanos misioneros pasaron y los derribaron, hermano. Imagínense ustedes ese avión derribado, nuestra hermana Verónica Bower de 35 años de edad y su hija de 7 meses muerto, su esposo Jim y su hijo Cory de 6 años paralíticos. Y ese día pasaron varios aviones llenos de droga, narcotraficantes que pasaron, y cómo no los derribaron a ellos.
¿Se da cuenta? Por eso el tema, una fe que vence la duda. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué parece que la gente que está prosperando es precisamente aquella que no tiene ningún respeto por Dios o por su palabra? ¿Nunca se ha irritado de ver que al estar tratando de vivir usted una vida de obediencia a Dios, parece que nos va más mal? Y que enfrentamos las dificultades más difíciles y más grandes, cuando aquellos que no tienen ningún respeto por Dios o por su palabra, parece que están liberados de todos estos problemas de la vida. Déjenme decirle, el vecino o la persona que nunca va al templo, ni da un diezmo, ni una ofrenda, ninguna ayuda para la obra del Señor, de pronto recibe un gran ascenso y un gran aumento de sueldo en su trabajo. Usted va al templo, nosotros vamos al templo 2 veces los domingos. Vamos los días de culto, ayunamos 2 o 3 veces a la semana, diezma, apoyamos o apoya con sus cooperaciones, sostiene la obra del Señor con mucho sacrificio, y de pronto esa persona pasa sobre usted para subir de puesto o alguna otra cosa sobresaliente buena le sucede en su vida. Tal vez su compañero, su vecino o familiar se ríe de Dios, se burla de la Biblia, dice chistes groseros de Jesús, se burla de usted por ser cristiano y están tan sanos y tan fuertes de salud como un roble. Y nosotros hacemos todo lo posible, amados hermanos, por agradar al Señor, cantando, predicando, evangelizando, ayudando a los demás, y muchas veces estamos enfermos. Una injusta pero doble realidad es esta: la gente buena, como les decía y como dice Eclesiastés 8:14, le suceden cosas malas, y a la gente mala le suceden cosas buenas. Estas injustas realidades de la vida, porque son cosas que pasan en la vida, pueden convertirse en el cristiano, en el siervo, la sierva de Dios, en el miembro de la iglesia, en un auténtico semillero del mal, para poder sembrarnos el desánimo, para poder sembrarnos la decepción. Esto se puede convertir en un auténtico semillero del mal para poder sembrarnos en el corazón la falta de fe y poner en duda la bondad de Dios y su existencia para que nos apartemos de Él. Pero déjeme decirle, pero gracias a Dios, toda esta tensión y todas estas cosas que nos pasan tienen su respuesta en este Salmo 73. El hombre que escribió este salmo hace muchos años atrás acababa de atravesar una situación muy similar o parecida a la nuestra, hermano. Y ese fue Asaf, el que escribió este Salmo 73. Lo más hermoso y lo más sublime de que Asaf estaba sufriendo al ver la gente que se burlaba de Dios, al ver la gente que prosperaba, al ver la gente rica, gorda, poderosa, que estaban sanos, que ellos tenían más dinero que él. Pero aún así, en el Salmo 73:1, el primer versículo de este salmo empieza con una alabanza a Dios por su bondad. Y dice Asaf: qué bueno es Dios para con Israel y para con los de corazón puro. Aleluya. Santo es el Señor. Y aquí empezamos, hermanos, con el tema. ¿Por qué comienza Asaf diciendo qué bueno es Dios para con Israel y para con los de corazón puro? ¿Por qué Asaf decía que Dios es bueno si le estaba yendo tan mal? A él le faltaba el dinero. Los otros tenían demasiado. Dice que los otros estaban gordos y lustrosos, que hasta brillaban de grasa. Y él estaba flaco. Los otros dicen que estaban sanos y él estaba enfermo. Y él era un siervo de Dios.
Él amaba a Dios, él servía a Dios y los otros hasta se burlaban de él, de Dios mismo. ¿Por qué decía Asaf entonces que Dios es bueno si le estaba yendo tan mal? ¡Qué bueno es Dios para con Israel y para con los de corazón puro! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Alábalo, hermano. Dale la gloria a Dios en esta hora. La honra, la gloria es para el Señor Jesucristo. Es para aquel que murió en la cruz del Calvario, para salvar tu vida, para salvar mi vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él por su gracia, por ese favor inmerecido, hoy estamos en su camino, estamos en esta carrera, estamos en esta batalla, hasta que un día ganemos la guerra. Yo te pregunto, ¿vale la pena aferrarnos a Dios cuando otros aparentemente, escuche bien, aparentemente le va tan bien y a nosotros aparentemente nos va mal? Hazte esa pregunta en tu corazón en esta hora. ¿Vale la pena aferrarnos a Dios? ¿Vale la pena seguir sirviendo a Dios? ¿Vale la pena sufrir por Dios? ¿Vale la pena pasar las pruebas y las luchas que estamos pasando? Aún los problemas económicos, aún los problemas en la iglesia, aún los problemas personales, aún los problemas físicos. ¿Vale la pena aferrarse a Dios? Cuando a otros, miren, hermanos, tienen millones de pesos, millones de dólares. Se ven sanos, se ven gordos, se ven felices. ¿Tú qué dices? Porque hay muchos cristianos, aún siervos, que se han desanimado tanto, que han abandonado el ministerio, le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda al evangelio, se han ido de las iglesias. Porque les pasó lo de Asaf, como vamos a ver qué fue lo que le sucedió a Asaf. Vale la pena aferrarnos a Dios cuando a otros aparentemente les va tan bien y a nosotros aparentemente nos va tan mal. Como punto número 1, nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestras miradas en las injusticias de la vida. Por eso dice el Señor que no pongamos la mirada en ningún ser humano aquí en la tierra. Tú y yo no podemos poner la mirada en las cosas terrenales, en la gente que prospera. No sabemos cómo hizo riqueza, no sabemos cómo tiene tanto dinero. Yo sé que hay gente que trabaja honradamente, yo sé que hay gente que tiene sus negocios, yo sé que hay gente que tiene su buen trabajo y los ha bendecido el Señor porque han trabajado íntegramente, decentemente y en orden, pero muchos a consecuencia de corrupción. Nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestra mirada en las injusticias de la vida. En el Salmo 73 que estamos leyendo, en el versículo 16, la palabra del Señor dice, ¿cómo podía explicar, dice, esto, la prosperidad de los que no sirven al Señor? Esa duda fue la que se le metió a Asaf en el corazón. Esa duda y esa falta de fe fue la que le sucedió a Asaf y que por poco se desliza, por poco se va al precipicio, por poco abandona a Dios. Porque él no entendía, no comprendía. Él mismo dice, ¿cómo podía explicar esto? La prosperidad de los que no sirven al Señor. Aleluya. Santo es Cristo. Porque si usted ve, hermano, hay mucha gente, les vuelvo a repetir, rebelde, que se burlan, se mofan del evangelio, de la palabra, de tu ministerio, de la iglesia, y están siendo prosperados. Ahí lo ves con los mejores vehículos, con las mejores casas, con las mejores ropas, las mejores comidas. Y Asaf tenía este conflicto espiritual, y tenía este conflicto intelectual, y tenía este conflicto emocional.
que cómo se podía explicar esto. La prosperidad, dice, de los que no sirven al Señor. En otras palabras, yo estoy sirviendo al Señor y no tengo nada. Yo estoy sirviendo al Señor y tengo este problema. Yo estoy sirviendo al Señor y tengo esta lucha. Y esos están prosperando y no tienen temor de Dios. Asaf admite un desliz espiritual que pudo haber sido fatal para su vida, hermano. Por eso en el 73 que estamos leyendo, versículo 2 dice: en cuanto a mí, escuchen lo que dice Asaf. En cuanto a mí, cerca estuve del borde del precipicio, ya mis pies refalaban, estaba a punto de caer. ¿Se da cuenta? La causa de este desliz está claramente identificada, hermano. Asaf puso la mirada en los hombres. Empezó a tener envidia de la prosperidad de los malos. Que cómo era posible que aquellos malos, perversos, malignos, le estuviera yendo tan bien y a él le estuviera yendo tan mal. Por eso en el versículo 2 dice: en cuanto a mí, que cerca estuve del borde del precipicio, ya mis pies, dice, refalaban, estaba a punto de caer. Santo es el Señor. Yo espero que no te esté sucediendo lo mismo, hermano. Espero y te des cuenta y llegues hasta el final. Escuches este mensaje, lo terminemos juntos para la gloria de Dios, para que te des cuenta. Si hay duda en tu corazón, si tú estás sintiendo celos, envidia por la prosperidad de los malos, aquí el Señor nos va a aclarar al final qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. En cuanto a mí, que cerca estuve del borde del precipicio, casi se va de cabeza. Ya mis pies, dice, refalaban, estuve a punto de caer. ¿Se imaginan hasta dónde estaba lleno el corazón de Asaf? De ese desánimo, de ese descontrol, de esa duda. Por eso el tema se llama una fe que vence la duda. Santo es el Señor, alábalo, alábalo, alábalo. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Un desliz, un descuido tuvo Asaf, que casi lo tuvo al borde del precipicio y que estuvo a punto de caer, de refalar, de apartarse de Dios, hermano, por poner la mirada en los hombres, por poner la mirada en las cosas de la tierra. Bien dice la palabra del Señor, que no pongamos la mirada en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y destruyen, sino que pongamos la mirada en el reino de Dios y su justicia. Él sabrá añadir a su pueblo, a su siervo, a su iglesia, lo que le hace falta para sobrevivir. ¡Aleluya! Adórale, 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 alábalo, alábalo, alábalo. En el versículo 3 dice, del 3 al 5 dice la palabra, y mira lo que sentía Asaf. No tan solamente como dice en el versículo 2, estuvo al borde del precipicio y que ya sus pies refalaban y que estuvo a punto de caer. Mira lo que dice en el 73, 3 al 5. Yo envidiaba, dice, la prosperidad de los orgullosos y malvados. En el versículo 4 dice, sí, toda la vida de ellos transcurre por caminos suaves y viven bien. En el versículo 5 dice la palabra, no se ven continuamente acosados por tribulaciones y problemas como nosotros. En el versículo 8 dice, se burlan de Dios y amenazan a su pueblo. Con qué orgullo lo hablan, lo dicen. En el versículo 9, se jactan y blasfeman contra Dios mismo. Y su lengua, dice, recorre toda la tierra hablando mal. Así decía, hermano. Así decía Asaf. Asaf decía, ellos tienen abundancia. Ellos no están preocupados como nosotros. Ellos son felices. A pesar de que son orgullosos, prepotentes, soberbios, agresivos, groseros, irreverentes y blasfemos, les está yendo bien. Y a mí me está yendo mal. ¡Santo! ¡Alábalo, alábalo! Esto está tremendo, hermano. Y sinceramente le ha pasado a muchos cristianos. Ha pasado, hermano, esto en muchas vidas alrededor de los que servimos a Cristo, alrededor de los que predicamos el evangelio, hermano. Porque, ¿cómo es posible
Él mismo dice: yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Más que envidia, Asaf sentía dolor. Asaf estaba sintiendo decepción, tristeza, al verse él en su condición tan mala y al ver aquella gente que dice en el mismo versículo 4, sí, dice: toda la vida de ellos transcurre por caminos suaves y viven bien. En otras palabras, Asaf estaba diciendo: ¿por qué a mí me está yendo tan mal? Y a esos orgullosos y malvados la vida se la llevan suave, viven bien, tienen todo lo que necesitan. Asaf decía en el versículo 5: no se ven continuamente acosados por tribulaciones y problemas como nosotros, dice. En el versículo 8 dice: se burlan de Dios y amenazan a su pueblo. ¿Con qué orgullo hablan? En el versículo 9 dice: se jactan y blasfeman contra Dios mismo, y su lengua recorre toda la tierra, hablando mal del evangelio, hablando mal de Cristo, hablando mal de la palabra, hablando mal de sus siervos. ¡Santo! Por eso estaba decepcionado, hermano, Asaf. Por eso Asaf sentía ese ardor en su corazón, como vamos a ver lo que sentía en su corazón Asaf, hermano. Primero dice que sentía envidia, sí. Sentía coraje. Por eso nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestra mirada en la injusticia de la vida, en los seres humanos, en aquellos que están prosperando, hermano. Nuestra mirada debe de ser en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada debe de estar puesta en el Salvador de nuestras almas, en nuestro Redentor. Un día las cosas van a cambiar, un día las cosas serán diferentes, un día vamos a ver las cosas realmente como son, como están prometidas en la palabra del Señor. ¡Aleluya! Santo es Cristo, hermano. Alábalo, alábalo, alábalo. Dale la gloria a Dios. Yo envidiaba, dice en el versículo 5, la prosperidad de los orgullosos y malvados. ¿Cómo va a ser posible, dice Asaf, que su camino sea tan suave y vivan tan bien? ¿Cómo va a ser posible que no se ven continuamente acosados por tribulaciones y problemas como nosotros? Dice. Ellos se burlan de Dios y nos amenazan. Y lo hacen con orgullo, lo hacen con soberbia, dice. Se jactan y blasfeman contra Dios mismo. ¿Y cómo va a ser posible que les esté yendo tan bien? Santo es el Señor, hermano. Por eso, como les decía al principio, esto puede ser causa de un auténtico semillero del mal para poder sembrarnos el desánimo, para poder sembrarnos la decepción. Esto puede ser un auténtico semillero del mal para sembrar en nuestro corazón la falta de fe, para poner en duda la bondad de Dios, para poner en duda la existencia de Dios, para que nos apartemos de Él. Porque al final el enemigo eso es lo que quiere. Y si nos dejamos llevar por nuestro razonamiento, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestra carne, es un complemento para un semillero del mal, para sembrar duda en mi corazón, en tu corazón, en nuestras vidas, para que sembrar duda de que Dios realmente existe, de que Dios realmente vive y reina por los siglos de los siglos. ¡A su nombre! Santo es el Señor. Mira la pregunta que se hace a Asaf, hermano. Después de sentir toda esta decepción y de darse cuenta de lo bien que le iba al impío, al malvado, al orgulloso, se hace esta pregunta en el versículo 11 y dice: ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? Miren hasta dónde está la confusión de Asaf. Y hasta dónde está la confusión de muchos cristianos y siervos y siervas del Señor hoy, hermano. ¿Se dará cuenta Dios de lo que pasa? Cuando ponemos nuestros ojos, le vuelvo a repetir, en estas cosas,
Estamos en grave peligro, hermano, de abandonar nuestro compromiso de vivir para el Señor y renegar de nuestra fe. Porque la interrogante que se hace el mismo Asaf dice, ¿se dará cuenta Dios de lo que está sucediendo? ¿Se dará cuenta Dios de lo que está pasando con mi vida y de lo que está pasando con esa gente orgullosa, rebelde, déspota, que se burla del evangelio, que se burla de la palabra, que blasfeman en contra de Dios? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted qué piensa, amigo? ¿Usted qué piensa, siervo del Señor, sierva del Señor? ¿Tú qué piensas, hermano, miembro de la iglesia? ¿Se estará dando cuenta Dios de lo que pasa? ¿Será que tiene en cuenta Dios tu vida y la vida de ellos? ¿Se dará cuenta Dios de lo que está sucediendo? De los comportamientos de ellos, de su orgullo, de su arrogancia, de su abundancia, de su felicidad, de su prepotencia, de su soberbia, de su grosería, de su irreverencia, de su blasfemia. Y se dará cuenta Dios de tu sufrimiento, de tu dolor, de lo que te está sucediendo como siervo, como creyente, como pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque estos pensamientos, estas ideas, tuvieron al borde del precipicio y a punto de caer Asaf. En el Salmo 73 que estamos leyendo, versículos 13 y 14 dice, después de esa pregunta que se hace Asaf, ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? Y se sigue preguntando, ¿habré estado perdiendo mi tiempo? ¿Por qué molestarse en esforzarnos por tener un corazón puro? En el versículo 14 dice, todo lo que obtengo es tribulación y dolores, y así es todo el día. Aleluya. Asaf estaba herido. Asaf estaba lastimado. Asaf estaba dañado. Asaf estaba deprimido. Estaba triste. Ya para hacerse esa, y no tan solamente herido, lastimado, dañado, deprimido, confundido, hermano. Como hoy muchos cristianos están confundidos por ver la prosperidad de aquello. A veces tenemos un familiar cercano que cuando venimos a ver se compra un carro nuevo y tú tienes una carcachita. A veces vemos a esa gente que se burla de ti por ser creyente, por ser un siervo, por ser un predicador. Se compra la mejor moto nuevecita y tú andas en una bicicletita vieja. ¿Se dará cuenta Dios de lo que pasa? En el versículo 13, habré estado perdiendo mi tiempo. ¿Por qué molestarse en esforzarnos por ser puro? Yo le pregunto, ¿estaremos perdiendo el tiempo sirviendo al Señor? ¿Tú qué dices? ¿Estás perdiendo tu tiempo? Aunque estés enfermo, aunque tengas problemas, aunque tengas alguna necesidad, aunque sufras en el ministerio, aunque no tengas lo que otros tienen, yo te pregunto, ¿estás perdiendo tu tiempo? ¿Será que es una molestia esforzarnos por tener un corazón puro, limpio, sirviendo al Señor, buscando la santidad, la limpieza del alma, de la mente, del corazón, del cuerpo, de nuestra vida? ¿Será que es perdedera de tiempo? ¿Será que es molestia esforzarnos por servir a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza? Porque en el versículo 14 él mismo se responde, todo lo que obtengo es tribulación y dolores, así es todo el día, dice. Perdón, hermano. Todo lo que obtengo es tribulación y dolores, así es todo el día. Les vuelvo a recordar, el tema se llama la fe que vence la duda. ¿Qué había en el corazón de Asaf? Duda también, hermano. Al autopreguntarse, ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? ¿Habré estado perdiendo mi tiempo? ¿Será que al estarme molestando, preocupándome y esforzándome por tener un corazón puro,
Si lo único que tengo es tribulación, luchas, dolores. Y dice, y así es todo el día. Tenemos que tener cuidado. Amados hermanos en el Señor, amigos, familia, siervos. Nuestra vida espiritual, nuestra fe y toda nuestra vida cristiana corre un gran riesgo de caer si no estamos fundamentados o firmes en Cristo, hermano. Y peor, si estamos poniendo la mirada en las circunstancias negativas de la vida, si estamos poniendo la mirada en la prosperidad o la mirada en los demás, tengamos cuidado, hermano. Porque si no estamos realmente fundamentados, firmes en Cristo Jesús, y peor aún, si no estamos poniendo la mirada, si estamos poniendo la mirada en las circunstancias de esta vida, puedes caer, puedes resbalar, te puedes perder. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar fundamentados en Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de nuestro corazón. Cristo tiene que ser el centro de nuestro servicio. Cristo tiene que ser nuestra vida, nuestro Salvador. Poder decir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. Les recuerdo, estamos en su programa Levántate, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, con el tema una fe que vence la duda. Nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestra mirada en los demás y en las injusticias de la vida. El segundo punto, la fe vence la duda. La fe vence a nuestras decepciones. La fe vence nuestras frustraciones cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, hermano. En ese mismo Salmo 73, versículo 17, 18, 19 y 20 dice la palabra. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo Asaf. A pesar de su confusión, a pesar de su envidia, a pesar de su frustración, a pesar de su dolor, a pesar de lo que estaba sintiendo, dice en el versículo 17, un día entré a meditar. ¿A dónde dice? En el santuario de Dios. Y estuve pensando en el futuro de estas personas, acordándose de las personas pues que estaban siendo prosperadas a pesar de que eran malas. Y estuve pensando en el futuro de estas personas, en esas personas que son blasfemas, en esas personas que no tienen ningún temor de Dios, en esas personas déspotas, en esas personas que atacan en el evangelio, en esas personas que blasfeman de Cristo y de Dios. Un día entré, dice en el 17, a meditar en el santuario de Dios y estuve pensando en el futuro de estas personas. El versículo de 18 dice: qué resbaladiza es la senda y el camino de ellos. Súbitamente Dios los hará deslizarse por el borde del abismo y caerán en su destrucción. El 19 dice: de pronto llegará a su fin, instantáneo de toda su felicidad. Les espera una eternidad de terror. El 20 dice: es un sueño nada más toda su vida presente. Despertarán a la verdad como quien se levanta de soñar, dice, con lo que nunca ocurrió. Aleluya. Ahí se da cuenta Asaf da un giro de 180 grados. Dice que fue lo que le hizo cambiar de opinión, lo que le hizo entender lo que no podía entender, lo que lo hizo comprender lo que no comprendía, lo que lo turbaba, estorbaba y lo deprimía. Su vida, su corazón, su mente, su alma, su espíritu da un giro de 180 grados. Y Asaf cambia de opinión al entrar en el santuario a la presencia de Dios.
buscó el rostro del Señor en oración y se sumergió en la presencia del Espíritu Santo, y esto le abrió el entendimiento para que se diera cuenta de lo que estaba pasando y cómo estaba viviendo en ese momento. Solo al estar delante de la presencia del Señor, solo a buscar el rostro de Dios, es que podemos recibir podemos nosotros, amados hermanos, recibir consuelo a nuestras quejas y a nuestras inquietudes en esta vida. Aleluya. Santo es Cristo. Alábalo, 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 alábalo. Dale la gloria a Dios, dale la honra, dale la alabanza. La fe vence la duda. La fe vence nuestras decepciones. La fe vence nuestras frustraciones cuando nos sumergimos y buscamos la presencia y la llenura del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Claramente dice: un día entré a meditar en el santuario de Dios y estuve pensando en el futuro de estas personas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de esas personas blasfemas? ¿Cuál es el futuro de esas personas que se burlan de Dios y de la palabra? ¿Cuál es el futuro de aquellos que atacan tu ministerio, tu vida espiritual, tu familia, la iglesia? En el 18 lo dice, qué resbaladiza es la senda y el camino de ellos. Súbitamente, de pronto, Dios los hará deslizarse por el borde del abismo y caerán en su propia destrucción. Ese es el fin si no se arrepienten. En el versículo 19 dice Afá: de pronto llegará a su fin instantáneo. De pronto llegará a su fin instantáneo. De toda su felicidad les espera una eternidad de terror en el infierno si no se arrepienten. ¿Se dan cuenta, hermano? Súbitamente, de pronto, van a caer en el abismo y caerán en destrucción. De pronto llegará a su fin instantáneo de lo que aparentemente es su felicidad. Por eso les decía yo al principio, aparentemente les está yendo bien y aparentemente nos está yendo mal. Porque pronto llegará a su fin instantáneo de todo lo que aparentemente es su felicidad. Les espera una eternidad de terror si no se arrepienten de esas blasfemias, de esos pecados y de esas obras malignas y perversas que hoy están cometiendo. En el 20 dice: es un sueño nada más toda su vida. Es una vanidad. Es un sueño nada más toda su vida presente. Despertarán a la verdad. Se darán cuenta un día, como quien se levanta de soñar, lo que nunca ocurrió en su vida. ¡Aleluya! Vanidad de vanidades, dice el Señor. Todo es vanidad, hermano. Y lo más triste es que sean gente tan pedante, tan soberbia, tan prepotentes, tan groseros, tan orgullosos, tan irreverentes y tan blasfemos, hermano. Que aparentemente les va bien, aparentemente son felices, pero realmente tienen un vacío en su alma, en su corazón. Y a pesar de tener sus millonadas, sus riquezas, sus bienes, sus mejores casas, sus mejores vehículos, muchas veces están vacíos del alma, están vacíos de su corazón, están vacíos de su vida. Y viven amargados, una vida de infelicidad, de frustración, de mentira, de engaño, de vanidad. ¡Aleluya! Así que aquí está la respuesta. Si tú eres una persona que se está frustrando, si tú eres un siervo de Dios, un miembro de la iglesia, que está poniendo la mirada en la injusticia de la vida y está poniendo la mirada en los demás, vuélvete al Señor. Entra, date una vuelta, da una vuelta de 180 grados y vuélvete al santuario de Dios. Sumérgete en la presencia del Señor, y el Señor, el Espíritu Santo, su presencia va a despejar todo lo que haya en tu corazón, va a echar fuera todo lo que haya en tu mente, va a echar fuera toda duda, porque la fe vence la duda, la fe vence las frustraciones, la fe vence las decepciones cuando nos sumergimos en la presencia del Señor. Asaf pudo ver todas las cosas, hasta sus últimas consecuencias, a través de lo que Dios le reveló en el altar o en el santuario del Señor. Vio
que el fin de los injustos sería mucho peor de lo que ellos se imaginaban. Y que al final los justos para los justos sería algo tan maravilloso que nunca más sentiría lo que estaba sintiendo. Porque cuando estuviera en la presencia del Señor, ya nunca más sentiría envidia, ya nunca más sentiría dolor, nunca más lloraría, ya nunca más sería necesario un clamor. El sufrimiento se iría, la enfermedad. Su alma encontró tranquilidad y paz porque pudo mirar y entender las cosas de esta vida, mirando de una forma espiritual y no carnal, mirando por fe y no por vista. ¡Aleluya! Como punto número 3, es necesario confesar toda falta de fe al Señor. No puedes seguir con esa duda en tu corazón. No puedes seguir poniendo la mirada en las cosas naturales, terrenales, materiales, en la gente. Cada quien va a entregar cuenta un día. De una cosa sí estoy seguro, que como vamos a ver, Dios nunca nos dejará y Dios nunca nos desamparará. ¡Aleluya! En este mismo Salmo 73, del 21 al 24, la palabra del Señor dice, en el versículo 21 dice, y miren lo que Asaf dice que sentía en su corazón. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Quiere decir esto que sentía amargura, envidia, celo de los que prosperaban delante de él. En el versículo 22 dice, y se da cuenta de su gran error y comenta, me vi, cuando entró en el santuario del Señor, dice, me vi cuán necio soy, y que también y que tan ignorante era como una bestia delante de ti. No se disculpa, no se justifica, se declara un tonto, se declara un torpe, como la bestia sin entendimiento para poder entender la sabiduría de Dios. Se declara un necio. En el 23 dice, pero con todo tú me amas, con todo tú me sostienes con tu mano derecha. Así es Dios, hermano. Reconoce, Asaf reconoce, a pesar de todas sus necesidades. Reconoce a pesar de todas sus carencias, a pesar de la prosperidad de los demás. Reconoce que Dios nunca lo abandonó. Al contrario, siempre lo tuvo agarrado, dice, por su mano derecha. Nunca el Señor está más cerca de sus hijos, de sus siervos, de su pueblo, cuando nuestra fe empieza a faltar. Es cuando Dios está más cerca de ti. Es cuando el Señor está más cerca de mí. Es cuando el Señor está más cerca de todo su pueblo, de toda su iglesia, de aquellos que se esfuerzan por tener un corazón puro delante de Él. ¡Aleluya! ¡Santo! A su nombre sea la gloria. Exalta su nombre, alaba su nombre, dale la gloria, dale la honra. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Estaba a borde de un infarto este hombre, hermano. Asaf estaba a borde casi de morir, hermano, deprimido, oprimido por sus pensamientos, por sus ideas erróneas, equivocadas, por ese razonamiento que le entró en su mente, en su corazón y en su vida, que porque a él iba tan mal y a los otros le iba tan bien. En el versículo 22 se da cuenta y dice, me vi cuán necio soy y también ignorante. Era como una bestia delante de ti. Queriendo decir, era yo un tonto, un torpe, sin entendimiento, para poder entender a Dios, la sabiduría de Dios. Y por eso dice que era como una bestia, un ignorante, un tonto, un torpe, que no estaba comprendiendo realmente a Dios, que no estaba entendiendo los planes divinos de Dios para su vida.
Estaba actuando de una manera irascible, sin conocimiento, sin entendimiento, sin sabiduría de Dios. Estaba en su carne. Pero al final, al entrar al santuario, se da cuenta de lo grande que es Dios. Y reconoce, no se justifica, no se disculpa. Él mismo se autonombra una bestia, un animal sin entendimiento, para poder entender realmente lo que es Dios. Se declara un necio delante del Señor. Y en el 23 se da cuenta y dice: pero con todo, tú me amas, Señor. Con todo, tú me sostienes con tu mano derecha, Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Sí, no tenía dinero como los demás. No tenía riqueza como los demás. Tal vez no una mansión como los demás. Tal vez él estaba flaco y no estaba gordo como los demás. Tal vez él estaba pobre y no estaba rico como los demás. Tal vez él estaba enfermo y no sano como los otros. Pero se dio cuenta, pero Señor, con todo y a pesar como estoy, tú me amas. Señor, con todo, tú me quieres. Señor, tú con todo me estás sosteniendo con tu mano derecha, Señor. Y si tú me tienes agarrado con tu mano derecha, tú nunca me vas a soltar porque eres Dios. Tú eres el que me has sostenido hasta hoy. Tú eres el que me ha ayudado hasta hoy. Tú eres el que me has dado fuerza hasta hoy. Tú eres el único Dios verdadero que ha suplido mis necesidades hasta hoy. Eso estaba diciendo Asaf cuando dice: pero con todo tú me amas y me sostienes con tu mano derecha. Aleluya. Reconoce que a pesar de todas sus necesidades y todas sus carencias, y a pesar de toda la prosperidad de los demás, Dios nunca lo abandonó. Al contrario, siempre lo tuvo agarrado con su mano. Les vuelvo a repetir, el Señor nunca está más cerca cuando nuestra fe empieza a fallar. ¡Aleluya! ¡Santo! Alabado sea, Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Padre. Como punto número 4, el creyente dice: con una fe restaurada, reafirma su compromiso con el Señor. En el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nadie deseo sino solo a ti. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Cuando se da cuenta de su error, de su falla, de su envidia, de su celo, cuando se da cuenta de su razonamiento y de su entendimiento trabajo, de su carnalidad, de sus pensamientos, él reacciona, se da cuenta, despierta. Cuando se da cuenta que sobre todo Dios lo ama y que lo sostiene con su mano derecha, él vuelve a decir y a repetir: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nadie deseo sino solo a ti. Por eso el creyente con una fe restaurada, con una vida espiritual en un nivel alto, cuando ya cayó la venda que lo cegaba, cuando se le abre el entendimiento, esta persona encuentra al Señor el máximo deleite en toda la tierra, en el cielo, en la tierra y en cada momento de su vida. ¡Aleluya! A pesar de estar enfermo, a pesar de estar pasando tribulación, a pesar de estar angustiado y desesperado, a pesar de estar deprimido, se da cuenta y entiende que era como una bestia delante de ti, delante del Señor. Se da cuenta y entiende que sobre todo tú le amas y que lo tienes agarrado con la mano derecha. Reacciona, se da cuenta, despierta, cae la venda y repite en el versículo 25: ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿A quién es el que tenemos nosotros los creyentes en el cielo? Es el verdadero Dios,
Es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. El único Dios a quien servimos. No es en vano el tiempo que nosotros le estemos sirviendo. Sí, es necesario pasar tribulaciones y luchas, pero al final seremos vencedores. Él mismo se preguntaba, ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? ¿Habré estado perdiendo mi tiempo por molestarme y esforzarme por tener un corazón puro? Y aquí está la respuesta, amados hermanos. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo? Es al Dios verdadero. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Lo único que debemos de desear en nuestro corazón es a Dios. Es servirle a Dios, es adorar a Dios. Lo único que debemos desear en nuestro corazón y en nuestras vidas es dejar de poner la mirada en los demás y servir a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza. Porque el creyente con una fe restaurada tiene una vida espiritual en un nivel alto. Cuando cae esa ceguera, hermanos, cuando nos damos cuenta que estamos en un error, se abre el entendimiento. Y encontramos en el Señor, encontramos en Dios, en nuestro máximo deleite aquí en la tierra, hermano. El versículo 26 dice a Asaf, miren cómo estaba Asaf, hermano. La salud me falta, el ánimo me decae, pero Dios permanece para siempre. Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Aleluya. Así estaba Asaf. Dice que la salud le faltaba, que el ánimo le decaía, pero Dios permanece para siempre. Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre, dice su palabra. Por eso decía, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y lo único que tengo que desear en la tierra es servirte a ti, es adorarte a ti. Aleluya. Ya para cerrar y terminar, el creyente con una fe restaurada decide confiar con todo su corazón, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus angustias, a pesar de sus pesares y escaseces, y todo lo que venga en este presente y un futuro. El creyente con una fe restaurada decide realmente confiar en Dios con todo su corazón, hermano. Porque sabemos que el que tenemos en el cielo no nos va a fallar. La familia puede fallar, la iglesia puede fallar, tu amigo te puede fallar, el vecino te puede fallar, el siervo te puede fallar, cualquiera te puede fallar, pero el que tenemos nosotros en el cielo y al que debemos de desear aquí en la tierra no nos va a fallar. Aunque la salud nos falte, aunque el ánimo decaiga, Dios permanecerá siempre, porque Él es la fuerza de nuestro corazón. Él es de nosotros, es mío para siempre, dice Asaf. Aleluya. Con razón. Y nos podemos dar cuenta, y como les decía al principio, porque Asaf decía, qué bueno es Dios para con Israel y para con los de corazón puro. Aleluya. Con razón el salmista empieza este salmo diciendo que Dios es bueno, bondadoso y amoroso con los que de veras están buscando su rostro. Están buscando de corazón puro a Dios. Están buscando y están sirviendo al Señor con todo su corazón. Cierro con esto. Pidamos a Dios que nos ayude a mirar este mundo imperfecto a través de sus ojos. Pidamos a Dios que nos ayude a caminar por fe y no por vista. Y que pongamos la mirada solo en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. Porque el que comenzó en nosotros esta vida espiritual la va a terminar hasta que un día estemos en su presencia, viendo su rostro, amados hermanos, amigos, familia, siervos, siervas del Señor, miembros de la iglesia. Algún día
Pero hay que dejar de poner la mirada en los ricos y poderosos, aunque aparentemente le vaya bien a aquellos y a ti te vaya mal. La fe en nuestro corazón, la fe en nuestras vidas va a restaurar toda duda, va a disipar toda duda. Vamos con una fe restaurada, vamos a vencer nuestras decepciones, vamos a vencer nuestras frustraciones. Cuando entremos a la presencia de Dios como entró Asaf en el lugar santísimo, y la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios le reveló el fin de aquellos soberbios, el fin de aquellos orgullosos, el fin de aquellos mentirosos, el fin de aquellos inmundos, el fin de aquellos soberbios y el fin de los cristianos. Así nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor para que Dios nos muestre lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y continuar con una fe restaurada, sirviendo al Señor Jesucristo cada día. Yo espero de todo corazón hayas entendido en esta hora esta palabra que es de Dios. Esta palabra no es palabra de hombre, ha salido del corazón de Dios para mi vida, para tu vida y para la vida de cada creyente que hoy está siendo acosado por la frustración, por la opresión, por la persecución. Es para ti, es para mí, es para todos aquellos que estamos buscando a Dios de todo corazón. No pongas nunca jamás la mirada en los hombres. No pongas nunca jamás la mirada en la prosperidad de los demás. No pongas nunca jamás la mirada en las cosas terrenales o materiales. Pon la mirada en Jesucristo. Pon la mirada en nuestro Dios y saldremos adelante. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada. Gracias por la fortaleza espiritual, gracias por la fortaleza física para poder, Señor, predicar con fuerza, con autoridad, con claridad, con unción y con poder en el Espíritu Santo, Señor. Yo sé que esta palabra no vuelve vacía. Tú la dejaste, Señor, y se siembra para que fructifique. Nosotros sembramos la semilla, otro la riega y tú la cosechas, Señor. Por lo tanto, te damos gracias pues por esta oportunidad de predicar el Evangelio, la palabra viva de poder. Que todo aquel que haya escuchado, si está frustrado, si está deprimido, si está cansado, aburrido de servirte, se dé cuenta, Señor, el final, tanto de los justos como de los injustos. Gracias te doy, Padre, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo esos corazones y esas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Se despide de ustedes Pastor Rosendo Ceballos Ruiz desde el estado de Tabasco, México. Dios me le guarde y hasta la próxima.